Hola, ¿cómo estás, Luis Enrique Peraza Reyes? Estoy muy contenta de tenerte aquí. Me encanta que seas mazatleco, como bien platicábamos, porque de verdad los mazatlecos que estamos pues, en este hermoso lugar, nos ayudamos, nos apoyamos, somos parte del AMPI, que es una asociación que la verdad nos ha llegado a conectar con muchísimas personas, entre asesoría de bienes raíces, legal, la parte tuya que es administrativa, y pues la verdad es que también es pura gente profesional y para mí es un gusto tenerte en este canal porque yo sé que muchísima gente te va a estar buscando todo el tiempo y de que Luis, enséñame, muéstrame, capacítame, porque sé que andas hasta Cancún enseñando a otros desarrolladores a cómo poder llevar un régimen en condominio, cómo poder administrarlo y de verdad que para nosotros es un honor tener a alguien como tú en este lugar. De verdad, estamos de manteles largos aquí y te damos gracias por darnos este espacio para poder explicarle a la gente qué es todo este tema de la administración condominal. Y bueno, antes que empecemos a nuestra entrevista, quiero decirles que Luis lleva desde 1994 dedicándose a la administración de condominio. Él es un especialista en materia condominal, tiene dos maestrías y una en administración de inmuebles. Tiene muchos diplomados certificados, la verdad no les voy a decir todos, pero en inglés y también en alta gerencia. Es dueño y director de Arco Administración de Condominios. Actualmente tiene 6 condominios aquí en Mazatlán y ahí tiene otros condominios que él está supervisando, dando consultoría. Y bueno, también les quiero comentar que pues es un gran amigo, colega de la industria y Así pues es. muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa. Pues es un placer, un gran placer poder estar aquí en tu programa y sobre todo, pues brindar un poquito de los tips y ahora sí que como siempre lo digo yo y compartir las historias que hemos vivido en la administración de Ujú. condominios. Yo, pues puedo decirte que toda mi vida me he dedicado, la gran parte de mi vida me he dedicado a administrar condominios, mucha experiencia. Y sobre todo, hoy en día con este boom inmobiliario que hay en Mazatlán, pues se presta para decir cómo está la administración en todos estos regímenes y la importancia que deben de tener para que todos ustedes como realtors puedan asegurar muy bien la inversión de sus clientes. Y Ujú. siempre conociendo la parte de la administración de condominio que hay que, bien decirlo, está un poquito olvidada. O sea, la gente no se quiere meter mucho a ese tema por, por muchas cuestiones, pero yo creo que cuando las cosas las empiezas bien, las llevas bien, todos tus clientes van a estar muy contentos porque una de las funciones principales que más al ratito vamos a ver es asegurar la inversión de tus clientes. Esa es la principal labor de un administrador en condominio. Así que, pues me da mucho gusto estar aquí en tu programa y creo que la charla va a ser muy amena. Así es, así es. Pues, a ver, Luis, pero antes de empezar las preguntas aquí del millón que tenemos, quería preguntarte, ¿a ti qué te llevó, o sea, por qué te llevó a meterte a este tema de la administración, empezar a involucrarte, a estudiar, a certificarte en condominios como especialista? ¿Por qué surgió esa pasión por ti, por esta carrera tan específica, como tú dices, un poco olvidada, un poco dejada atrás por mucha gente? Porque tú y yo bien sabemos que en YouTube hay muchos videos de los departamentos y qué bonito y que a la vista y todo, pero se olvidan de lo que es el corazón de un condominio, que es la administración, el régimen condominal. Entonces, todo eso es tan importante, pero no se ve a simple vista, pero a la hora de vivirlo, todo esto empieza a salir y determina muchísimo la plusvalía como la calidad de vida de las personas de ahí. Cuéntame, ¿qué Así fue es. lo que te motivó? Mira, yo estudié licenciatura en turismo, Ujú, ¿verdad? Cuando yo estuve estudiando la licenciatura en turismo, se me dio, se me daba mucho la cuestión de servicio, pues. ujú, Un administrador de condominio tiene que saber servir a las personas. Tienes ujú, que estar siempre ahí enfocado. ¿Qué fue lo otro que detonó que me interesara por esta profesión? Eh, Porque cuando yo empecé a trabajar, estudiar y trabajaba, estuve trabajando allá en la Marina Tenis y Yate Club. Es un condominio que está para allá, para Los Cerritos,
y que su régimen de condominio se registró en 1973. De hecho, fue el primer régimen de condominio aquí en Sinaloa. Se Ujú. formó por un grupo de condóminos americanos que venían de allá de Minnesota y decidieron crear esta asociación civil. Ah, ok. A lo largo del tiempo que yo estuve en la administración, me di cuenta que eran como pequeñas ciudades. Cada régimen de condominio que está en Mazatlán, amigos, es como una pequeña ciudad dentro de, Ujú, donde de ahí se emanen todas las cuestiones que tú puedes ver. Vienen servicios de seguridad, vienen servicios de drenaje, vienen servicios del agua, la electricidad, hoy en día los servicios de internet. Para eso tienes que tener un buen equipo que pueda llevar a cabo que esos servicios sean de excelencia. Actualmente a veces en Mazatlán nos quejamos que cuando llueve sale todo el drenaje por las calles. Bueno, es porque puede haber algún problema de planeación, ujú, porque esa es otra cosa que tenemos que nosotros planear. Después, cuando me di cuenta que yo me tenía que especializar, porque todos sabemos, Rosa, que en el ámbito inmobiliario es un abanico de oportunidades. Aparte ujú, de ser vendedor, puede ser desarrollador, puede ser un mercadólogo, tantas cosas que puede estar, pero está una parte bien importante que te lo vuelvo a repetir, que es la administración del condominio. Nosotros somos los que venimos a cumplir los sueños que ustedes le prometieron a la gente, que se ujú, cumplan, pero que se cumplan con bases, pues no puedes ahora sí que bajarle la luna y las estrellas a la gente y que esto ujú, no valga. ujú, Entonces dije, Luis, te tienes que especializar. ujú. Yo no quiero saber de rentas, yo no quiero saber de ventas, yo quiero saber de lo que es la administración de condominios. Ok. Entonces, en el 2010, por parte de Conocer, me certifiqué, estando yo en AMPI, conocí de esa certificación, llevé mis documentos, déjame decirte que eh, fui a la ciudad de Morelia, Michoacán, invitado por nuestro amigo Alfredo Reinaga, Ujú, y resulta de que llevo mis documentos y no soy apto. Me dicen, ¿sabes qué? No eres apto para tener la certificación. Le dije, pero ¿por qué no? Después de haber tenido yo casi, ya llevaba 10 años administrando condominios ujú, y pues me di cuenta todo lo que me hacía falta por aprender. Eso fue por el mes de junio. No quité el dedo del renglón y en el mes de diciembre me voy otra vez a la Ciudad de México y finalmente obtengo mi certificación. Entonces, ¿qué me hizo a mí aprender de esto? ¿Qué me hizo a mí certificarme? Es, número uno, seguir promoviendo nuestros servicios que damos y número dos, que tengo una responsabilidad como administrador de cuidar el patrimonio de las personas, pero sabes una cosa, le he agregado algo en los últimos días, de cuidar la seguridad de las personas que viven en esos lugares. Entonces, para poder nosotros decir que nos estamos dedicando a esta profesión de administrar condominios, es una palabra muy grande que ujú, lleva muchísima responsabilidad. ujú, ujú. Así es, así es. Entonces así fue como decidiste, qué bueno que te tenemos aquí en Mazatlán, la joya preciosa, Pues sí, para que nos puedas seguir apoyando, ayudando a ti, a tantos desarrolladores que actualmente tú lo dices, estamos en un boom y eso es verdad, es factible. Tenemos que 170 desarrollos actualmente verticales, horizontales, haciéndose aquí en Mazatlán. Y bueno, vamos a ocupar de gente, el tema es tener gente profesional como tú que pueda administrar, porque también es otro tema que debemos de platicar, cómo elegir a un administrador de condominios. Y eso también lo teníamos sí, previsto por todas las personas que están adquiriendo y que realmente mucha gente no se quiere involucrar, pero es importante que se involucre una gente, las gentes dicen, ya compré, ya tengo, ya tiene plusvalía cuando me lo entreguen, pero hay quien te lo va a administrar, no, pues quién sabe, ya sabes que mucha gente ni siquiera está aquí, ni siquiera vive aquí y tal vez todo lo deja, lo van dejando y es tan importante que podamos revisar como este tema, la certificación de la sí, persona que, los antecedentes de lo que está haciendo o lo que hace en su trabajo. Y bueno, tú eres la persona indicada aquí para hablarnos de estos temas. Y sí. me gustaría preguntarte, a ver, ¿qué es la administración en condominio? Platícanos, ¿y qué es un régimen en condominio? Mira, la administración de condominios es una actividad más del sector inmobiliario que precisamente se encarga del cuidado y la conservación de los inmuebles.
ujú, Eso viene siendo la administración de condominios. De ahí se emanan muchas actividades internas que tienes que revisar, que tienes que ver. El régimen de condominio viene siendo prácticamente la Biblia. Viene ujú, siendo en qué nos vamos a basar para poder hacer cumplir todos los cuidados que tienes que tener para conservar ese inmueble. ujú, Una de las cosas más importantes que tiene que tener un desarrollador cuando empieza su desarrollo y que dice que quiero una torre de 100 departamentos con una alberca, con un infinitum, con un spa, con un gimnasio y con una serie de amenidades que dices tú, wow, ujú, qué proyecto tan interesante, qué ujú, proyecto tan bonito. Es bien importante que ese desarrollador se junte en ese momento con un administrador. ¿Por ujú, qué? Porque el administrador te va a decir, bueno, en base a todo lo que tú estás considerando, ya consideraste cuánto va a salir la cuota de mantenimiento para mantener todos estos lugares. Me ujú, ha tocado, Rosa, ver proyectos con todas esas características que te acabo de decir ujú, y terminan los locales que hicieron para ciertas áreas comerciales en ujú, bodegas, la alberca del roof garden termina con ciertos problemas de filtración, entonces deciden inclusive hasta hacer pequeñas terrazas y quitar esa alberca. Entonces, el concepto o el sueño que tiene el desarrollador debe de ir sustentado por un administrador, porque al final del día es el que se va a quedar con ese edificio para manejarlo. El desarrollador va a vender y él se va a ir, pero el que se va a quedar con ese desarrollo para administrarlo y llevarlo a cabo va a ser el administrador. Entonces, de ahí viene también el problema que dicen, bueno, ¿cómo vamos a calcular una cuota de mantenimiento para poder llevar a cabo todas estas funciones? Hay regímenes de condominio que también son mixtos, donde viene una parte comercial, viene una parte residencial. Entonces, hoy en día, con tanto boom inmobiliario, con tanto el rollo que hay de las rentas y que yo tengo una inversión y que voy a cobrar 30,000 pesos por ese condominio que yo compré y que tengo una hipoteca y estoy pagando casi 40,000 pesos y las cosas no se dan, ujú, empieza a haber un serio problema entre pues, ¿cómo hiciste este sueño que en realidad se me convirtió ya en una pesadilla, ¿verdad? ujú, Entonces, una de las recomendaciones que yo doy a los desarrolladores es que siempre tengan a un experto, un especialista. No quieran, por favor, crear un administrador dentro de su propio grupo de ventas, que porque dicen que Rosa tiene muy buena aptitud para atender a los condóminos, resuelve problemas, resuelve soluciones. Sí, eres muy buena, a lo mejor son muy buenos para resolver cuestiones personales, claro. pero tenemos que ver la película completa, tenemos que Ujú, pensar en presupuestos, tenemos que pensar en planes de protección civil, tenemos que pensar en cómo operan nuestros equipos, nuestros elevadores. Hoy en día, pues en el 2020 tuvimos la situación de la pandemia. Cómo muchos administradores en condominio tuvieron que enfrentar esa pandemia con gente que decía, oye, pues yo quiero ir a la alberca, yo quiero ir a usar mi barbecue, yo quiero ir al gimnasio. Cuántas situaciones incómodas no se presentaron por esa situación. Entonces, el experto en administración de condominios, pues está viendo todas las cosas que se pueden venir y que te las pueden decir en un futuro. Ahora, otra pregunta que me hacías, ¿cómo se elige un administrador de condominio? Pues amigos, yo lo primero que les digo es, primeramente, vean la experiencia que pueda tener. Ese es el número uno. Número dos, vean las certificaciones y la escolaridad que pueda tener en el ramo de administración de condominios. No en otros temas que a lo mejor van junto con pegado, pero que tú le veas a esa persona o a esa empresa una trayectoria en administración de condominios. Número tres, ¿en qué condominios has estado del tipo de condominio que yo tengo? Torres de 100 apartamentos, torres de 20 departamentos. Dame el historial de los lugares donde has estado y cómo te ha ido, cuánto tiempo has durado.
cómo te has llevado con los comités de vigilancia. Entonces, es básicamente, Rosa, como cuando vas a contratar a un doctor o vas a con un especialista médico, pues tú tienes un problema médico, tratas de estar con el mejor especialista que te vaya a resolver para que no tengas ningún problema después de la cirugía. Así es. Esto es algo parecido. Entonces, es bien importante, amigos, que buscan a un administrador de condominio la experiencia que ha tenido en el ramo. Eso Así para es. mí es lo más importante, Rosa. Sí, y que se involucren, ¿no? A la hora de tomar la decisión, porque cuántas pues nuevos propietarios realmente no se involucran a la hora de tomar decisiones. O sea, realmente ellos, lo digo por mi experiencia, porque cuando yo he entregado departamentos en preventa, ya con el edificio, o sea, la mayoría de mis clientes primero ni están aquí. Son de Monterrey, de Culiacán, de la Ciudad de México, etcétera. Y a veces no se pueden conectar a las asambleas y a veces son torres a veces de 6 de 10 de 20 inclusive unas más grandes de 30 no sé, pero no veo su interés realmente por ser parte de la decisión. Como que, bueno, quien desean, a quien tomen, ustedes digan, yo digo que sea todo, o sea, lo he visto y realmente no están pensando a futuro, ellos piensan, ya adquirí, ya tengo, ya le gané una plusvalía aquí, no piensan en lo que todavía surge o sea, del pues de lo que implica el que tenga una buena gestión, una buena administración. Y fíjate que Entonces, dime. qué buen punto acabas de tocar, porque normalmente cuando yo veo a un agente inmobiliario que vende una propiedad, la recibe, la entrega y todo es como una pequeña luna de miel. Todo mundo estamos contentos, ¿verdad? Entonces, muchos condóminos dicen, es que yo hago lo que la mayoría o yo no voy a tomar ninguna decisión. Bueno, el problema viene cuando se hacen las primeras asambleas, se toman las primeras decisiones y en esas decisiones está tu cliente afectado, Ujú, porque básicamente no se quiso involucrar, no le interesó, sin embargo, la asamblea tomó una decisión que a tu cliente le está afectando demasiado. Él pudo haber dicho, yo compré el departamento porque me decían que aquí se podía rentar, mínimo de renta eran 3 noches. Pues resulta que la asamblea acaba de tomar la decisión de que el mínimo de renta van a ser 3 meses. ujú, Imagínate cómo empiezan los problemas, porque pues todo termina en la parte económica, ¿no? ujú, Entonces, las personas, yo siempre les pido a todos los realtors de que tengan mucho conocimiento del lugar que van a ir a comprar, sentándose con el administrador, Rosa, para que te explique, a ver, dime cómo está viviendo ahorita el condominio, cómo está la morosidad, cómo está la política de rentas, cómo está incluso la política cuando yo quiera vender, porque me toca ver en algunos condominios que dice, si tú deseas vender, la política dice que tú tienes que anunciar a la comunidad de ese condominio que tú deseas vender y ese anuncio dura 15 días. ujú, Después de ese 15 días, tú ya sales al mercado a vender. Entonces, ujú. son situaciones que tú tienes que ver, que tienes que analizar y que el administrador de ese condominio te debe de explicar. Así es tan importante porque también, y lo digo en particular, me ha tocado ver desarrolladores que ya entregan los condominios y bueno, dicen, bueno, ustedes ya decidan, ustedes se administran. No sé si te ha tocado también ver eso. Mucho. Y la gente no sabe ni por dónde. Y dicen, bueno, sí, pues aquí al que vive abajo, que él administre. El que está aquí, porque la mayoría ni está. Entonces, o sea, esto no es como vamos al súper o a la tiendita aquí a comprar cocas y chicles, o sea, no es así. Hay una ley, tengo entendido que hay una ley, y esa ley, cuéntame un poco qué es lo que aplica para todos los desarrollos nuevos o solamente para algunos. Cuéntame cómo estás Te- los Aquí en alcances. Sinaloa tenemos la ley del régimen de condominio para el estado de Sinaloa. Ajá. Déjame decirte que es una ley que viene de allá de 1973 y ha tenido por ahí algunos cambios, cambios que no han sido muy importantes porque sigue siendo para mí ya ahorita una ley viejita que le urge una cirugía súper mayor. Sin embargo, esa es la ley en la cual nos basamos en la administración de condominio.
Sin embargo, existe el Código Civil, que también el Código Civil te ayuda a la toma de decisiones que estás haciendo. Y por último, tienes tu régimen de condominio, o sea, la ley dentro del edificio, dentro del régimen, Ujú. que es prácticamente la que lleva el día a día la operación en cuanto a pagos, intereses. Entonces, a través de esa ley del régimen de condominio, muchas personas se van y se quieren investigar un poquito más para ver lo que no tenga su ley, pues ver qué puede decir. A veces nos encontramos, Rosa, que no vienen cosas que están pasando. Pues, por ejemplo, te puedo decir muchos temas, condóminos que deciden eh, hacer una remodelación en un condominio y compran el condominio enseguida y lo Sí. quieren tumbar para hacer un solo condominio. Entonces ahí Ujú. vienen ahí ciertos problemas que si no checas lo que dice tu régimen de condominio del Sí. lugar, pues puedes tener un problema por la cuestión de que estás haciendo dos condominios en uno, ¿no? O sea, ese es uno de los detalles que es bien importante que también los veamos. Pero como bien lo dices, la ley, tenemos la ley aquí en el estado de Sinaloa, que espero yo con esto que viene la ley inmobiliaria para los agentes inmobiliarios, también podamos juntarnos muchos administradores y poder hacerle algo a esa ley del condominio, del régimen de condominio que esté en Sinaloa ahorita. No, ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo se estructura una administración de condominio? Bueno, la administración, según nuestro régimen, dice que tienes una asamblea, ese es el máximo órgano, ese es el jefe de que lleva. Posteriormente tú tienes un consejo de administración o comité de vigilancia que es seleccionado por los condóminos, que es un presidente, un secretario y un tesorero. Ujú, Posteriormente viene la figura administradora, que actualmente en muchos lugares el administrador, la misma vida, el mismo día a día, no se aplica según lo marca la ley del régimen de condominio. Porque la ley del régimen de condominio del estado de Sinaloa, pues básicamente ponen al administrador como el dueño y señor. Y ujú, él no tiene que darle ningún o rindar ningún informe a nadie. O sea, él ujú, toma las decisiones. No. Y lo veo bien. Lo veo bien porque al final del día, los que son dueños del patrimonio son los mismos condóminos que son representados por un comité de vigilancia o consejo de administración. Entonces, hoy en día, en muchos lugares, el administrador llega siendo como un gerente operativo. Te repito, lo veo bien, salvo en algunas cosas que más adelante a lo mejor las vamos a platicar. Entonces, una vez que está conformada la asamblea, tienes tu consejo, tu comité de vigilancia y tienes tu administrador, pues empiezas con la operación. Es muy importante, amigos que están operando ahorita regímenes nuevos, que hay que entender que pues todo tiene que estar a nombre del condominio. O sea, tenemos que tener la cuenta bancaria a nombre del condominio y no a nombre del comité de vigilancia o del presidente o del mismo desarrollador, que me ha tocado que las cuentas bancarias están a nombre del desarrollador. Pues ya empiezan ahí los foquitos rojos como a decir, oye, ¿por qué está pasando eso, no? Entonces, una vez que estás dado de alta, el régimen tiene que estar dado de alta en Hacienda para que tenga su RFC y poder aperturar la cuenta en el banco. Posteriormente que aperturas la cuenta en el banco y si tú vas a tener trabajadores, pues también los puedes tener a través del régimen. ujú, Ojo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en la cuestión legal. Actualmente, o la mayoría de los condominios forman las asociaciones civiles, que en realidad ese es el administrador o ese es el ente jurídico para llevar a cabo contratos, contratación de servicios, de agua, luz y todo lo que tú quieras. ujú, Sin embargo, hay una nueva disponibilidad por parte del fisco que dice que a los regímenes de condominio también los considera personas físicas, ¿no? ujú, O personas morales. Total de que a través de un método que se llama la PNC, propiedad en condominio, tú puedes también llevar tu régimen de condominio, llevarlo al SAT, hacer la entrevista, lógicamente va el representante legal de ese régimen de condominio y te entregan tu RFC y empiezas a operar como si fuera una AC.
Más Mm, adelante platicamos ese tema porque es muy controversial. Bueno, pero viendo el punto, cómo es como un régimen opera, es en base así, asamblea, comité de vigilancia y el administrador. Después del administrador vienen, si es un condominio muy grande, porque también los condominios hay que clasificarlos de 3 estrellas, de 5 estrellas, Gran Turismo, o sea, hay lugares que hasta se llaman Gran, condominio X Gran, ujú, ¿por qué? Porque lo consideran un condominio grande. Viene el tema de los trabajadores, viene el tema de las áreas de administración, viene el tema del área contable, viene el tema del concierge, que en algunos lugares empiezan ya a operar como si fuera un condotel, donde las personas quieren tener a un concierge o recepcionista que se encargue de todo lo que tiene que ver con las rentas porque no quieren involucrar a la administración. Entonces, contestando tu pregunta en una parte de organigrama, así es como se debe de estructurar: asamblea, comité de vigilancia, administrador, y de ahí viene todo lo que son trabajadores y servicios. así es. La verdad, mientras hablas me surgen muchísimas más preguntas de las que teníamos planeadas, pero quería preguntarte, cuando se constituye esta AC o esta sociedad de régimen para un régimen de condominio de no sé, un edificio o algún residencial, los empleados, el administrador, por ejemplo, por ejemplo, tú eres el administrador, pero puedes tener una persona de planta ahí, no sé, dependiendo qué tan grande. Todos esos son empleados directamente de esta empresa que se hace a través de todos, o son Actu- empleados externos. Actualmente en Mazatlán, eh, la gente trabaja mucho a través de las AC. Te Ujú, digo en Mazatlán porque, como bien lo dijiste, tuve la oportunidad de estar en Tulum, ujú, hemos estado en Tijuana, hemos ujú, estado también participando ahí en el área de Guadalajara. En esas áreas, las personas están acostumbradas a hacer el pago directo al administrador y el administrador se encarga de subcontratar a los servicios de seguridad, los servicios de limpieza, los servicios, todo lo que tú vayas a necesitar. ujú, En Mazatlán, casi yo el 99% veo que las asociaciones civiles contratan desde la persona de mantenimiento, incluso llegan a contratar a un gerente operativo, ujú, llegan a contratar a auxiliares administrativos, a toda la gente de seguridad, eh, y existe mucho siempre el temor, Rosa, ¿cómo se dice esta palabra? De un pasivo laboral. Tener trabajadores en un condominio resulta ser muy costoso. ujú, El año pasado, que empezamos a hacer los presupuestos operativos para el 2024, me daba cuenta que casi el 70% del gasto de un condominio va a la parte laboral, va al factor humano, llámese administrador, llámese pues la gente que trabaja. Y dije yo, mira qué reto tenemos los administradores, porque el 70% de tu ingreso se lo estás dedicando al factor humano. ¿Y dónde dejas el edificio? ujú, O sea, ¿dónde está la pintura exterior? ¿Dónde están las impermeabilizaciones? ¿Dónde está el mantenimiento de equipos? Y por eso a veces hay muchas fallas. Entonces, el reto para los administradores es ver a través de aplicaciones, a través de sistemas, a través de tecnología, ujú, ver cómo puedes reducir el factor humano. Te pongo un ejemplo. O sea, tú vas a una tienda departamental y ya tú empiezas a ver que tú te puedes cobrar tú sola. Se eliminó la cajera, ¿no? Bueno, ese es uno de los esquemas o de los retos que tenemos los administradores hoy en día. ujú, ¿Cómo puedes tú darle vuelta a ese 70% y darle más al edificio, eh, teniendo un mejor control de pintura exterior, un mejor control de tus albercas, de tus gimnasios y de todas tus amenidades, porque no estás gastando mucho en el factor humano? Sin quitarle, Rosa, que hay algunos condominios como en el que yo trabajaba desde 1973, que opera ya a partir de 1985,
y en algunos lugares puedes llegar a tener trabajadores que tienen más de 20 años trabajando para ese lugar. ¿Cuánto te va a costar la liquidación de esos trabajos, de esos trabajadores? Entonces, empiezas a hacer en tus mismos esquemas financieros. Todos sabemos que un condominio tiene que tener una reserva para maquinaria, un fondo de reserva para maquinaria, para administración. Pues yo ya le agrego ahora un fondo de reserva laboral para todas esas contingencias que pudieras tener. Ujú, Entonces aquí nos lleva a la pregunta de que dice la gente, pero ¿por qué la cuota de mantenimiento es tan alta? Bueno, si tú quieres operar un régimen donde estás exento a tener algún problema, llámese laboral, ese es un principal problema. El ujú, segundo problema es, llámese estructural, llámese muerte dentro de un condominio. Entonces, ¿dónde está tu seguro? ujú, Y en muchos lugares, no hay pólizas de seguros que van ad hoc a lo que el edificio tiene como actividad. No te voy a ujú, decir que lo asegures en 1 millón, 3 millones de dólares. No, no, no. A veces tú tienes que ver tus factores o ¿cómo si es la palabra? Tus riesgos que ujú, tienes, ¿verdad? Y con qué frecuencia se te han presentado. Te pongo un ujú, ejemplo, o sea, todo el mundo nos asustamos de los huracanes y todo el mundo dice, bueno, pues aquí en Mazatlán va más de 50 años que no pega un huracán, pero no por eso ya no vas a tener un seguro, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, tienes que analizar tus riesgos, tus factores de riesgo que puedas tener para poder decir, voy a tener una póliza seguro que por lo menos me protege ujú. mi maquinaria. Que A ver, no te en caso escucho. de que yo tenga un Ah, problema, pues como yo que lo tengo problema y que entonces todo eso si lo empezamos a juntar, llegas a tener una cuota que si te dijeron que iba a estar en Hola Luis, creo que te perdimos un poquito. ¿Me escuchas?